Cuando ves a los jugadores que admirabas envejecer y bajar su nivel, notas que siguen siendo productivos hasta el final de su carrera. Sin embargo, ese no fue el caso con Chris Paul, quien vio cómo su carrera se desmoronó de un día para otro y fue despedido por el equipo que tanto significó para él. Noticias de última hora que sorprendieron al mundo del baloncesto. En medio de la noche, Chris Paul publicó en sus redes sociales diciendo, y cito, "Acabo de enterarme de que me están mandando a casa". No solo fue que su nivel de juego cayó por completo en su último año, sino que, en el momento en que regresó a Los Ángeles, se encontró con un equipo al que no le importaba nada de lo que él tuviera que decir. ¿Recuerdas cuando él y su esposa hicieron una fiesta de Halloween e invitó a su equipo, pero casi nadie fue? Eso mostraba que no les caía bien. Esto terminó en una interacción incómoda y una llamada telefónica entre él y el entrenador Tyronn Lue. Eso fue todo lo que necesitó Tyronn Lue para terminar permanentemente la carrera de uno de los mejores armadores de todos los tiempos. Poco después de que Paul fuera enviado a casa en medio de su gira, eso fue todo. Un tipo que llegó a los Clippers para retirarse ahí y fue bien recibido, terminó siendo víctima de su propia perdición. Parecía una bofetada en la cara. En este video veremos a Paul y 4 jugadores más cuyas carreras se arruinaron por un solo momento. La temporada 2025-26 tampoco les favoreció. Y solo lo dejas ir como un ladrón en la noche, como basura, como si no valiera nada para la organización. Imagina ser uno de los armadores más icónicos y seguir rindiendo hasta tus últimos años, incluso en tu temporada más reciente en San Antonio. Pero luego, en el transcurso de un solo verano, tu cuerpo se da cuenta, espera un minuto, tienes 40 años y pronto tu nivel de juego se desplomó. No solo eso, sino que el equipo al que te uniste, un equipo que alguna vez te amó por cambiar el rumbo de la franquicia, decidió que eres una molestia tan grande que no les importa tu gira de retiro. Eso fue lo que le pasó a Chris Paul. Lo que hizo que los Clippers se volvieran en su contra fue la acumulación de varias cosas y una última llamada con su entrenador Tyronn Lue. Ramona Shelberg reportó que dijo, la llamada inició con Paul preguntando a Lue por qué. Fue enviado a la banca en la segunda mitad del partido de los Clippers, quienes ganaban por 3 al medio tiempo, pero perdieron por 13. Lue respondió diciendo que el tono de Paul en el vestidor era demasiado crítico y creaba divisiones. Los jugadores coincidieron con Lue, mientras Paul intentaba recuperar el apoyo del equipo. Se disculpó públicamente en el vestidor, pero el daño ya estaba hecho. No había manera de arreglar esa relación. Lue y CP3 nunca volvieron a tener una conversación real después de eso, y él fue enviado a casa de inmediato en medio de una gira. Fue dado de baja del equipo, terminando su carrera en la NBA de la forma más triste y más CP3 posible. Su liderazgo, considerado abrasivo durante su carrera, finalmente le jugó en contra. Ahora, puedes señalar esta sola llamada telefónica como la razón que causó una ruptura entre él y Tyronn Lue. Ser inútil en la cancha y problemático en el vestidor causó su caída. Tan solo el año anterior, todavía era un jugador algo productivo para los Spurs. Jugó en los 82 partidos y fue titular en los 82 partidos a la edad de 39 años. Aún lanzaba bien el balón, jugaba 28 minutos por partido y mantenía la segunda mejor proporción de asistencias a pérdidas de la liga, solo detrás de Tyrese Haliburton. Nadie imaginó que CP3 caería así, ya que sigue siendo un jugador muy inteligente pese a su retroceso físico. Por todas las métricas, tuvo un impacto positivo y sus compañeros de los Spurs apreciaban su liderazgo y les caía bien. Su estilo de liderazgo no es correspondido igual. Cuando se unió a un equipo de los Clippers mucho más viejo y experimentado, no hubo una lesión importante, ni una explicación razonable para su bajón, aparte de la edad, supongo. Aunque no causaba problemas en el vestidor, el equipo notó que ya no jugaba bien. Así que es probable que Paul hubiera sido despedido o enviado permanentemente a la banca de todas formas, incluso sin los comentarios divisivos en el vestidor. Hace tiempo hice un video sobre las formas más tristes en que las superestrellas terminaron sus carreras, pero esta es la peor. Lonzo Ball. Para él, esto era esperado desde hace tiempo. Al unirse a los Cavs en verano de 2025, debía ser su primera temporada saludable en años. Los Cavs lo adquirieron con la esperanza de que tal vez realmente pudiera regresar y jugar como el tipo que vimos en los Pelicans, o en su primera temporada con los Bulls, donde parecía el mejor base 3 y D de toda la liga. 2 defensivos, Paul, La Pelusa, Triple Pelusa, Show de Jan Peluso y Lonzo Ball.
Eso era lo que esperaban, pero inmediatamente después de su llegada a Cleveland, se dieron cuenta de que ya estaba acabado. Sus problemas de rodilla eran degenerativos y ya no podía recuperarse totalmente ni volver a su velocidad o salto previos. Eso hizo que tuviera su peor año, incluso peor que su temporada de novato en Los Ángeles. Así que los Cavs se rindieron bastante rápido, y en el momento en que lo cambiaron a Utah, un equipo que literalmente estaba perdiendo a propósito para quedar en el fondo de la tabla, uno pensaría que Lonzo recibiría algunos minutos en un equipo que intentaba perder, pero no, ni siquiera un equipo en reconstrucción lo quiso, así que lo dejaron libre el mismo día que lo recibieron. Esta baja por parte del Utah Jazz fue posiblemente el último clavo en su ataúd. Señaló que la última oportunidad de redención de Lonzo había terminado y no había nada que él pudiera hacer. Esta fue una temporada única para él, porque básicamente fue, entre comillas, un año de prueba. Los Cavs y otros equipos querían saber qué tan saludable estaba. No solo buscaba un lugar en la rotación de los Cavs, también quería mostrarse ante la liga. Estaban ansiosos por ver cómo jugaba. Sería posible que este base, que alguna vez fue muy codiciado, volviera a ser el de antes. 35 partidos bastaron para que todos notaran que ya no puede jugar. Quizá el final de la carrera de Lonzo era inminente. En 2022, lo que parecía ser una simple rotura de menisco se convirtió en complicación tras complicación, lo que llevó a 3 cirugías de rodilla diferentes. Desde entonces, el propio Lonzo declaró, cito, «Ya no quedaba menisco, y el hueso rozaba con el hueso, el cartílago había desaparecido». En 2024, los doctores determinaron que necesitaba un donante de menisco, el cual obtuvo. Esto confirmó que ya no tendría rodillas normales. El necesitar un menisco donado indica que su recuperación iba mal y le sumó un año de rehabilitación. Cuando llegó a Cleveland, Lonzo ya estaba dañado y probablemente nunca volvería a ser el mismo. La prueba, o ya sabes, el periodo de prueba que los Cavs le dieron, básicamente concluyó que su carrera había terminado después de que jugó tan mal. Tras varias cirugías y casi 4 años de rehabilitación, es triste que un jugador tan talentoso no se recuperara. Mike Conley, ¿sabes? Chris Paul es el principal ejemplo de un veterano que pasó de ser productivo a inútil por su bajo rendimiento. Desafortunadamente, algo similar le pasó a Mike Conley, aunque todavía está en la liga y volvió a firmar con Minnesota y se reincorporó al equipo. Su juego bajó tanto que parece increíble lo diferente que luce. Los playoffs de 2025 marcaron el inicio del fin de Conley como jugador útil. A lo largo del año anterior, el juego de Conley claramente estaba en declive, pero aún estaba en un punto donde seguía siendo productivo en ciertos aspectos del juego. Por ejemplo, todavía podía encestar triples completamente solo, aún podía organizar la ofensiva de manera efectiva y darle un respiro a Anthony Edwards. Por eso jugó 71 partidos, 25 minutos por juego y casi siempre fue titular. Con 37 años, 1.85 metros de altura y 77 kilogramos, ya superó expectativas como titular. Pero al iniciar los playoffs, su edad se notó rápido. Bajo cualquier presión defensiva, Conley tuvo problemas para lidiar con eso, ya que las defensas le cortaban el tiro de 3 puntos. No podía hacer más, ya no tenía velocidad para terminar. En las finales de conferencia contra OKC, Conley no encestó ni un solo tiro de 2 puntos en 4 partidos seguidos y sus triples tampoco estaban entrando. Perjudicaba al equipo. Cada vez en la cancha, era claro que Conley, por su edad, no podía jugar ante una defensa tan agresiva como la de OKC. Sin mencionar que, con su tamaño pequeño y frágil, realmente no había nada que pudiera hacer en ninguno de los dos extremos de la cancha. Los playoffs de 2025 fueron la peor etapa de su carrera, y para empeorar las cosas, significaron que sus días como buen jugador habían terminado. Porque al inicio de la temporada 2025-26 retrocedió más. Lo mandaron a la banca, luego los Timberwolves lo cambiaron a Chicago, después a Charlotte, lo dejaron libre y volvió con los Wolves. Generalmente no puedes volver a firmar con el equipo que te cambió a media temporada, pero como Conley fue cambiado 2 veces, sí pudo hacerlo. Sin embargo, los Wolves saben que no puede jugar, aunque Conley sigue siendo valioso como líder y voz veterana que todos en el vestidor escuchan. Y sin duda vale el contrato mínimo que los Wolves le dieron. ¿Recuerdas cuando Kevin Huerter era visto como uno de los mejores tiradores de triples de la liga? Ese tipo era un francotirador, un jugador élite de catch and shoot sin balón, Huerter para el triple. Durante 6 años en Atlanta y Sacramento, siempre estuvo en equipos eficientes, siendo una de las principales razones.
Sin embargo, con los años lo han cambiado varias veces y sus equipos notan que es negativo en otros aspectos del juego. Como jugador de rol, tiene muy pocas habilidades aparte de encestar un triple completamente solo. En 2026 lo cambiaron a los Detroit Pistons, el mejor equipo del este. Aunque los Pistons han mejorado, su tiro de 3 puntos sigue siendo una debilidad, ya que están entre los 10 peores en porcentaje de triples. Así que uno pensaría que la incorporación de Kevin Huerter ayudaría a resolver eso. De hecho, esa es la razón por la que Detroit lo quería desde el principio, para darles un impulso desde el perímetro. Algunos pensaron que básicamente sería la versión suplente de Duncan Robinson. Sin embargo, fue poco después de su llegada cuando se dieron cuenta de que no encajaba con la identidad del equipo. Los Pistons basan su dominio en defensa y juego físico, cualidades que Huerter no tiene. Ahora, no estoy diciendo que tipos como Tobias Harris o Duncan Robinson encajen perfectamente tampoco, pero ambos lo intentan, se han adaptado y ambos son más físicos de lo que su reputación indica. Huerter sigue sin encontrar lugar en la rotación de los Pistons, pues prefieren dar más minutos a un defensor destacado, como Ron Holland, que no sabe tirar, a diferencia de Kevin Huerter, que sí puede aunque no tiene el físico o intensidad que define a este equipo. Bueno, decir que puede tirar es exagerado. Por problemas de espalda y cadera, el tiro de Huerter bajó tras su lesión. En Chicago solo tuvo 32% en triples antes de ir a Detroit. Quizá ya veían que sería un problema y resultó peor de lo esperado. Si Huerter no está metiendo tiros, ¿qué exactamente puede hacer? La respuesta es nada. Por un intercambio y un problema de espalda que empeoró, Huerter terminó al fondo de la banca y su carrera está en riesgo. D'Angelo Russell. Ahora, la percepción general de D'Lo durante toda su carrera ha sido: este tipo es divertido de ver. Tiene jugadas espectaculares, pero no es un jugador ganador y ha pasado más tiempo como comandante de tanque que ganando partidos. Incluso en los Lakers hace unos años, no era necesariamente malo. Por sus números, parece un base titular sólido que tiró triples mejor que nunca. Desde el inicio de los playoffs, se notó que D'Angelo Russell no es apto para ser base titular en ningún equipo de playoffs. No solo es su falta de esfuerzo defensivo o que se distrae en momentos aleatorios, simplemente no está consciente de lo que pasa a su alrededor. Ese tipo tiene el coeficiente intelectual más bajo de cualquier base en la liga y sigue por puro talento. Si no fuera por su astucia y su buen tiro que lo llevó a ser elegido número 2, no tendría ninguna otra cualidad rescatable. En todos los equipos, incluso los Lakers, jugó muchos minutos. Algunos dicen que solo jugó por falta de opciones, pero Russell cumplió en un rol menor. De nuevo, al iniciar los playoffs, no supo adaptarse y su falta de intuición fue explotada. En octubre de 2024, Russell sufrió una lesión en el pie y problemas recurrentes en la espalda baja, lo que hizo el momento aún más devastador. Ambas le restaron velocidad y afectaron su equilibrio al saltar lanzando. De pronto, tras esas lesiones que destruyeron su talento, solo quedaba la sombra de un ex All-Star, un base con bajo coeficiente intelectual que no tiene idea de cómo jugar en esa posición. Los Lakers se dieron cuenta de esto de inmediato y lo cambiaron antes de la fecha límite de 2025. Y luego, unos meses después, firmó con Dallas, quienes se dieron cuenta de lo mismo. Era un base horrible y ya no podía jugar más. Cuando lo mandaron a los Wizards, ni pensaban que usaría el uniforme. Es irónico, ¿no? El hombre, antes conocido como un glorioso comandante de tanque, es cambiado a uno de los peores equipos en reconstrucción de la liga, los Wizards. Ni ellos quieren relacionarse con él ni valoran su experiencia, porque saben que D'Lo no aportará nada. Eso es todo, amigos. 5 jugadores de la NBA vieron sus carreras arruinadas de un día para otro, como CP3 y Lonzo Ball, quienes probablemente ya no regresen. Estos apenas se mantienen. Hace un año aún eran productivos. ¿Qué opinan? Comenten abajo. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Paz.